esta magna conferencia. Muy buenos días a todos. Tengo el grato honor de presentar al doctor Hugo Semmelmann Marino, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Bienvenido, doctor Semmelmann. El doctor Semmelmann es abogado, sociólogo, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria de la FAO, con sede en Chile. Se ha desempeñado como profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Santiago de Chile y México, con funciones de coordinador de la Comisión de Estudios Rurales y de la Comisión de Epistemología y Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. De 1974 a 2004 se desempeñó como profesor investigador del Colegio de México. Asimismo, como profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde actualmente tiene una importante participación. También ha sido invitado como profesor en las siguientes universidades: Universidad de Ámsterdam, Universidad Complutense Madrid, Universidad de Buenos Aires y Universidad de Río de Janeiro, Universidad Central de Caracas, Universidad del Comahue en Argentina, Universidad Pedagógica de Colombia, así como en algunas universidades estatales de México. Actualmente preside el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, IPETAL. Tiene en su poder algunas producciones editoriales, por supuesto, de alta calidad. Otro aplauso muy merecido al doctor Semmelmann por haber aceptado la invitación a este 8º Encuentro Internacional de Educación. Vivimos un momento difícil, pero como se ha dicho siempre, por ejemplo, por William Blake, el gran poeta inglés, cuando un hombre se encuentra con la montaña, surge lo maravilloso. La montaña que se enfrenta hoy día es un colapso económico financiero gigantesco, cuyas dimensiones todavía no las conocemos. Pero sin duda mucho más grave que la gran crisis del 29. Es una crisis completa que cuestiona más allá de las adjetivaciones teóricas o ideológicas el modelo neoliberal. Resumido en esa consigna que se identificaba con eficiencia, con éxito, con progreso incluso, que era el mercado sin regulaciones. Hoy los europeos hablan de refundar el capitalismo,
Los americanos están mudos, todavía no sacan la voz. Y a lo más se llega a sostener que es un problema de ingeniería financiera y que todo puede seguir igual. Creo que no va a seguir igual. Y es posible que se recuperen fórmulas que se creían descartadas, como fue la vieja concepción del desarrollo económico regido por un actor central, que era el Estado interventor, que caracterizó el desarrollo del capitalismo en el siglo XX. El Estado interventor que hizo posible lo que se llamó el capitalismo de bienestar o capitalismo keynesiano. Hoy día el Estado es dueño en Europa y en Estados Unidos de casi toda la infraestructura financiera, por no decir de toda. Compró acciones, no sabemos lo que está pasando con el sector productor, vale decir, de la economía real, pero es posible que también esté ocurriendo lo mismo. El Estado benefactor. O sea, lo señalo no porque esta sea una reunión para analizar los problemas económicos, sino más bien para que ustedes se ubiquen en el contexto en que estamos situados. Indudablemente un contexto de crisis profunda, cuyos efectos no se saben todavía cuáles van a ser y que todavía no llegan, porque son fenómenos que demoran en producir consecuencias en el plano de la vida cotidiana. Salvo los 3.000 ejecutivos que perdieron su trabajo en Europa y que seguramente se fueron a sus casas con indemnizaciones de millones de dólares, no se sabe todavía, salvo que ha ido creciendo el paro en Europa y probablemente en los Estados Unidos. Y países como México van a comenzar a enfrentar situaciones en extremo difíciles en la medida que se comience a generalizar algo que puede ser inevitable, es de esperar que no ocurra, que es el retorno de mucha gente que se fueron a buscar un ingreso económico en los Estados Unidos y que ya no lo van a tener y que vuelvan a su país, en este caso México, lo que va a obligar al gobierno de México a un mayor intervencionismo en la economía mexicana. Otro colapso más de la llamada economía libre mercado. Esto es importante que ustedes lo procesen, porque muy vinculado a esta lógica del mercado que hizo crisis, están una serie de afirmaciones que han terminado por conformar el discurso pedagógico. Por ejemplo, la competencia. Todos debemos ser competentes en algo. Y la inteligencia se terminó por reducir a competencia. Hay lugares peores que México, como Chile, donde la política, por ejemplo, se terminó por identificar con gestión y el pensamiento con competencia. Todo lo cual son consecuencias de una lógica econométrica, de una lógica económica que buscaba su legitimación. La pregunta entonces que cabría formularse, ¿qué pasa ahora que colapsó ese modelo? Ese es un punto importante. ¿Qué pasó en términos de las lógicas de formación que se habían diseñado para adecuarse a las exigencias de la competitividad que estaba exigiendo el mercado? Un mercado cuya competencia llevó a lo que ya sabemos. Situémonos entonces en ese lugar de la historia. Nadie puede en este momento ser lo suficientemente clarividente
como para sostener cuáles son las consecuencias. Pero va a haber consecuencias. Y es, por lo tanto, en ese sentido que yo mencionaba a Blake, cuando el hombre se encuentra con la necesidad de trepar una montaña, es cuando surge lo maravilloso. Y lo maravilloso aquí consiste en recuperarse como sujetos, en recuperarse como persona. Y cuando hablamos de recuperarse como persona, estamos hablando no de un problema ético, sino de un problema intelectual y político que es recuperar el pensamiento. En ese sentido lo digo. Cómo cada quien lee sus circunstancias, cómo cada quien es capaz de reconocer en sus circunstancias, incluso de la vida cotidiana, posibilidades de futuro. A eso nos está retando el momento actual, que demuestra, entre otras cosas, que la realidad de la sociedad humana, y eso es importante entenderlo por ustedes que son fundamentalmente pedagogos o maestros, es una construcción. Lo que ha pasado con el capital financiero no obedece a leyes naturales. No hay leyes que rijan esto. Hay decisiones, grupos humanos, voluntades, individuales o grupales. Los bancos no están dirigidos por leyes naturales. Están de alguna manera dirigidos por voluntades individuales o grupales. O sea, son construcciones. Eso queda muy claramente en el plano en que nos podemos colocar nosotros con la crisis actual. La crisis actual demuestra no solamente la ineficacia del modelo del mercado sin regulación, sino que demuestra que las realidades, aun aquellas aparentemente más organizadas, son siempre construcciones de hombres. Esto es importante retomarlo porque si hay algo que ha caracterizado a la discusión intelectual y política en el sentido de capacidad de intervención en las circunstancias en los últimos 20 o 25 años, ha sido que la realidad del hombre es una realidad legal, es una realidad legalizada, hay leyes. Lo que ha llevado a un pensamiento profundamente escéptico respecto de las posibilidades de pensar futuros que sean diferentes a lo que esas disque leyes imponían como lo real. Este escepticismo nace en el siglo XX, a finales del siglo XX, con el colapso del llamado socialismo real, con el colapso del bloque soviético. El colapso del bloque soviético fue interpretado y fue transformado esa crisis en la fuerza de un discurso que pretendía legitimar un orden de cosas en torno de la idea de un capitalismo basado en el mercado sin regulaciones. Y al hacerse, se pretendía lo que se logró, que los hombres creyeran que habían colapsado no determinadas experiencias políticas, como las caracterizado ese grupo de países del bloque soviético, sino que lo que había colapsado era la utopía. Al convencerse a los hombres en general de que habían colapsado las utopías, necesariamente se fortalecía el orden existente, que estaba y sigue todavía estando cada vez menos, y creo que la crisis definitivamente lo dejó fuera, en torno de un solo polo económico, financiero e industrial, como es Estados Unidos. Indudablemente que se ven las cosas con mayor claridad. No hay una realidad natural
que me lleve a entender que el colapso del bloque soviético se debió al hecho de que era una realidad no natural para los hombres y que lo natural de los hombres como orden social y económico estaba en el capitalismo con mercados sin regulación. Eso hizo crisis. Pero hizo crisis en un plano de la realidad, en el plano del funcionamiento de la economía, pero no necesariamente de allí se sigue mecánicamente que haga crisis el pensamiento. Por eso es la importancia de recuperar la coyuntura en términos del desafío de cómo organizar el pensamiento nuestro para ver la realidad de la historia como mucho más compleja que sostener, como en el fin de la historia, que la humanidad finalmente había encontrado su realidad única en este sistema económico, para lo que sirvió la crisis del bloque soviético. Entonces, aquí hay un primer problema que vincula la actual coyuntura económica con el problema de la formación de personas. Distinguir lo que es el colapso de utopías con lo que es más bien el colapso de una visión de la historia, que es fundamentalmente mecánica, determinista, y en un momento del siglo pasado sujeta a leyes. Lo que queda claro, lo que comienza a emerger con claridad, es que la realidad sociohistórica es una construcción mucho más compleja. Y es este el desafío de un profesor. ¿Cómo formar a alguien que entienda esto? Se forma a la gente para que entienda que la realidad de su medio, de su país, de su región o del mundo es una construcción de los hombres. ¿Qué significa esa frase? Construir algo. Eso significa muchas cosas, que hasta donde yo estoy informado no se aborda en este momento en las lógicas de formación en el sistema educativo, ni formal ni informal. Si uno analiza las estructuras curriculares desde esta perspectiva, no desde la perspectiva solamente psicocognitiva, porque en ese sentido sí la pedagogía ha dado grandes pasos, sino desde esta otra, que es la perspectiva de la historia, no se está abordando. No se está abordando. Podemos contribuir a mejorar la formación en términos de mejorar los procesamientos de información, probablemente. Podemos quizás ampliar el horizonte cognitivo de la persona, probablemente, aunque también yo lo pondría en duda. Pero lo que en definitiva me permitiría afirmar que no se está haciendo es formar constructores de realidades. Porque esa capacidad de construir realidades es de todos los días. Hace parte de la vida cotidiana. No es propio solo de un rol profesional o de otro. Es parte de la condición misma del ser humano. Como ser humano, el hombre se caracteriza por su capacidad disruptiva, por su capacidad de alteración. Y esto, dicho en otro lenguaje, es la capacidad de asomarse a lo nuevo, y ya lo había advertido Piaget, entre otros. Las equilibraciones, por ejemplo, piagetianas, si yo las miro desde la perspectiva de la historia como construcción, es una condición psicológica de esta apertura a lo nuevo que adviene y que es el gran desafío del hombre en la historia. Entender que tiene una montaña delante y que tiene que escalarla. Desde esa perspectiva, entonces, tendríamos que revisar o habría que discutir el concepto mismo de formación, que creo que está en el orden de las cosas. Sobre todo si estamos de acuerdo que la crisis que vivimos demuestra de manera muy clara que lo que está en crisis, lo que entró en crisis, son ciertos modelos para entender la realidad, que son modelos fundamentalmente mecánicos, deterministas.
Porque si hay algo que tenemos que aprender de la historia, es que la realidad de la historia es dinámica, pero que ese dinamismo no nos garantiza un futuro, a menos que medie la voluntad de los hombres. No hay un desarrollo ineluctable hacia lo mejor, si no hay voluntad de los hombres de construir eso mejor. Esto es una cuestión importante, que está clarísimamente discutido en el plano de las filosofías de todos los tiempos, pero que todavía no nos permea con la suficiente fuerza como para entender de otro modo lo que ocurre hoy con el proceso de formación. Hoy día no estamos tan preocupados de formar a constructores de realidades, sino que estamos más bien preocupados de entrenar. Entrenar. Vale decir, desarrollar capacidades que si nosotros las analizamos con cierto detenimiento, grosso modo, apuntan a fortalecer un concepto de hombre que es un concepto unilateral de hombre, que es lo que en la literatura podríamos identificar con el concepto de homo faber, el hombre que hace, el hombre que puede impulsar acciones, pero que no necesariamente tiene claridad respecto del sentido de esas acciones. En el plano de la academia esto se expresa de muchas maneras, pero hay una en particular notable, en el superespecialista. La academia en este momento está descansando gran parte de su prestigio de producción intelectual en el superespecialista. Y la palabra lo dice todo. Es el hombre capaz de conocer ciertas realidades, pero no tiene visión de nada, o de muy poco. Creo que eso también está en juego en este momento, porque la crisis económico-financiera es también una crisis cultural. Y si es una crisis cultural, es inevitablemente una crisis política. Y si es una crisis política y cultural, es también una crisis psicológica. Es decir, está de alguna manera afectando a la necesidad del hombre de reconocerse a sí mismo en circunstancias tan concretas como las que estamos enfrentando, lo que lo va a llevar a romper con muchos modelos de interpretación de la realidad. Y eso está en el plano de la discusión de hoy. No, no está en el plano de la discusión de hoy. Debe estar, es distinto. Todavía no está. Porque lo que hoy día habría que hacer sería entablar el debate de las consecuencias de tipo político y cultural que tiene la crisis financiera. Esto no es un problema de contadores o de auditores, no es un problema de ingeniería financiera, es algo mucho más grave, es un concepto de sociedad la que está en crisis, la que se rompió y que desde luego se va a defender. Se va a defender con un discurso protagónico, con un discurso hegemónico, con el control de los medios de comunicación, por supuesto que se va a defender. Pero entonces, los que no son parte de ese sistema tienen que saber leerlo y no incurrir en esa galimatía, por decirlo poco, en que incurren los economistas, pero no solamente los economistas. Cuando al hablar de la economía, que es construcción de hombre, hablan del sistema. Y usted hoy día mismo, si leen la prensa, dice, hay que salvar al sistema. ¿Y qué es el sistema? ¿Se han preguntado ustedes lo que es el sistema? Se habla del sistema con quien habla de la Santísima Trinidad. Se habla del sistema como quien habla de Dios. Es un discurso teológico. El sistema hay que salvarlo. El Moloch. Y no se dice quiénes son el sistema. Porque el sistema son personas, son grupos, son organizaciones, son grupos de poder. En la medida en que nosotros no entendamos eso, podemos correr el riesgo que se está de alguna manera observando en algunos lugares, que no es el caso de Tallar, donde los sistemas políticos democráticos, en aras de este sistema que hay que defender,
está terminando por transformarse en el sistema legitimador de los poderes fácticos. Y hay lugares en el continente, de cuyo nombre no quiero acordarme, donde eso es ya una realidad, donde los poderes fácticos son los que deciden, a través de una cierta delegación de atribuciones en los que podríamos llamar poderes institucionales, que son los legalizados. Esta es una situación que no es una situación que preocupe solo a los políticos o a los politólogos, también es un problema como el económico y el financiero que debe preocupar a la formación. ¿Cómo se enseña a pensar la sociedad, ya no la economía, la sociedad civil? ¿Cómo se piensa la sociedad civil? ¿Cómo se piensa lo que es un voto? ¿Cómo se piensa lo que es un parlamento? ¿Cómo se piensa lo que es un congreso, en una palabra? ¿Cómo se piensa lo que son los sindicatos? ¿Cómo se piensa lo que son los partidos políticos? ¿Se piensan? ¿Se están discutiendo? Sí, así como las finanzas, así como los bancos, así como las empresas transnacionales que se encubren detrás del concepto de sistema, sin sujeto, es una construcción de sujeto, también esto es una construcción de sujeto. Pero no lo leemos así, lo leemos casi como una realidad natural. No hay de otra. Tenemos que aceptarlo como una realidad inevitable. ¿Qué es lo que está llevando que en algunos lugares, como por ejemplo podría ser el caso de Chile, para ponerle nombre al ejemplo, la democracia en este momento puede correr el riesgo, si es que ya no está cumpliendo esa función, de cumplir la función de legitimar lo que no se puede legitimar, como son los poderes fácticos. Y cuando hablo de poderes fácticos, hablo de los poderes de la alta riqueza, de la concentración del capital, y también, por qué no decir, con relaciones con poderes militares, que no se pueden legitimar a sí mismos, sino a través de la democracia, a través de los diputados, a través de los senadores, a través de la prensa, a través de un cierto juego institucional. Es lo que los teóricos han llamado el estado de excepción en su tiempo, hace 40 años atrás, o quizás 50. Pero eso que en esos años se llamaba el estado de excepción, parece ser el estado normal, donde se puede llegar al caso de que se promulguen leyes, fíjese que lo voy a decir, donde se promulguen leyes para justificar la no aplicación de las leyes, donde por lo tanto la no aplicación de las leyes es legal. Fíjese lo que significa esto. ¿Y se enseña a pensar estas situaciones? Yo no digo, cuando hablo de pensar, para criticarla, para estar en contra o a favor, eso no. Estamos muy lejos de eso. Simplemente tomar conciencia de lo que significan los juegos financieros económicos y de lo que significan los juegos políticos. ¿Sabemos pensar esas situaciones? ¿O simplemente las aceptamos como realidades inevitables y naturales? Eso es pensar. Pero fíjese lo que significa si seguimos avanzando. Nos llevaría a la siguiente pregunta, que alguien podría decir, pero eso no es propio de la educación, eso es propio de otras cosas. ¿Qué es lo que no es propio de la educación? Para algunos, y esto se sostiene con fundamentaciones aparentemente técnicos y altamente sofisticados, pero que no son sino afirmaciones ideológicas que encubren la realidad. No sabemos pensar el orden social, o ustedes lo saben pensar. ¿Saben pensar cómo funciona el orden en México? ¿Saben pensar cómo se ejerce el poder en México, en Chile, en Brasil, en Argentina, en lo que sea? ¿Lo saben? No lo sabemos. En circunstancias que el orden y el poder son las dinámicas centrales de toda sociedad. No hay sociedad que no tenga esa dinámica que yo estoy resumiendo en la palabra orden y poder, porque no lo estoy hablando con signos ideológicos, no estoy hablando con signos ideológicos, estoy hablando como fenómeno objetivo de la sociedad humana. La sociedad humana requiere de orden y de poder en tanto es una sociedad compleja, llena de tensiones, si quiere o si se quiere que funcione. Y sin embargo no lo sabemos leer. Pero no digo el ciudadano de la esquina,
tampoco lo sabe leer la academia, que supuestamente está trabajando esos temas. ¿Y por qué todo esto? Es una pregunta interesante. Porque no sabemos pensar. Pero aquí hay una afirmación grave. No saber pensar porque el hombre no puede pensar. No porque el hombre no pueda pensar, porque estamos sometiéndonos a políticas desde hace mucho tiempo cuya orientación básica es enseñar a no pensar. Esta es una situación que frente a usted no se puede escabullir, porque para decirlo en términos más especulativos, la especie humana es como que está llegando a un punto donde la inteligencia está careciendo de espíritu. Y esto es muy grave, porque si la capacidad del hombre de entender la realidad y de construirla se reduce solamente a su capacidad del hacer o a su capacidad de ser efectivo o eficiente en el manejo de instrumentos, pero no tiene la capacidad de ver en conjunto a la realidad, de iluminarla, y de ahí la palabra espíritu, de iluminar, no objetos pequeños y fragmentados y separados uno del otro, sino de esas grandes visiones de la realidad que es lo que ha protagonizado o pretendido protagonizar la filosofía. Si no tenemos eso, esa inteligencia es simplemente la posibilidad de hacer cosas en el corto plazo. Pero la sociedad no es corto plazo. Si nosotros retomamos la discusión del siglo pasado, tendríamos que estar de acuerdo en señalar que las consecuencias de algunas afirmaciones que se hicieron no las hemos enfrentado. Una, para mencionar solo esa, que el hombre es una autocreación y la realidad en que vive es una creación. No estaba sometido tan claramente a paradigmas explicativos de causa y efecto como lo hemos pretendido. Es más complejo que eso. Estas son las grandes aportaciones de mucha gente, entre ellos Castoriadis. El hombre es una autocreación, la sociedad humana es una creación, no es la aplicación de leyes. Eso es lo que está en el fondo de lo que estoy señalándole a ustedes de la importancia de pensar. Pensar no es simplemente el pensamiento del especialista, no es el pensamiento del sabio, no es el pensamiento del hombre que pierde el tiempo especulando metafísicamente. No, el pensar es parte de la vida, es parte de la sobrevivencia. Porque en el acto de pensar y de pensar con espíritu, el hombre se sitúa en sus momentos, se sitúa en las circunstancias que le toca vivir. Hoy yo podría preguntarle a ustedes, ustedes saben cosas de México. A lo mejor si se les preguntan cosas disciplinarias sobre México, pueden dar muchas respuestas en base a bibliografía. Pero ¿tienen una visión del país? Más allá de que sean demógrafos, antropólogos, economistas o psicólogos, más allá de darme una respuesta desde el campo disciplinar, me podrían responder, ¿qué es México hoy? ¿Qué es el mundo hoy? ¿Qué es la globalización hoy? Y ahí hay un gran silencio. Estas eran las preguntas que formulaba y pretendía responderse la vieja filosofía. La vieja filosofía que viene periclitando de alguna manera ya en el siglo XIX y que en el siglo XX ha dejado de tener presencia casi absoluta, para transformarse simplemente en el campo de otra especialidad más, la especialidad de los que piensan. Como si los hombres que no sean filósofos no tuvieran el desafío de pensar, porque aquí no es un problema de especialidad, este es un problema de vida, de sobrevida, de sobrevivencia. El acto de pensar no es un acto más, es la condición misma del hombre.
En tanto el hombre tiene esa capacidad de cambiar, la capacidad de reconocer lo inédito, que no lo tiene ningún otro animal, solo este. Es el único animal que puede tomar las responsabilidades sobre sí mismo en tanto puede equivocarse. Los animales no se equivocan. Un animal no se equivoca, pero el hombre se puede equivocar. Por eso que el animal hombre es el único animal ético, porque es el único que está enfrentado a reconocer opciones de futuro. Un orangután, un león, un elefante no tiene opciones de futuro. Está programado genéticamente. El hombre no está programado genéticamente. Y por eso su lenguaje no es un lenguaje que obedece a estímulos externos, como lo han dicho todos los lingüistas del mundo desde hace 150 años. Y por eso el lenguaje del hombre no es el lenguaje de los animales, ni es tampoco el lenguaje de las programadoras. El lenguaje del hombre no es respuesta a estímulos externos. Es más bien la expresión de una necesidad interna de construcción. ¿De qué? De sentido. Si eso es así, entonces tendríamos que comenzar por corregir lo que es el concepto de realidad humana, de realidad social. ¿Qué es esa realidad? Sabemos en qué consiste eso que llamamos realidad. Todos los días cada uno de ustedes habla de la realidad. ¿Y saben lo que es esa palabra? ¿Saben lo que significa decir esto es real, esto es irreal? Mirada la palabra desde la tensión que supone entender que el hombre construye esa realidad y que la construye desde opciones diferentes de construcción de realidades. Es un problema de hoy y de siempre, donde el lenguaje cumple evidentemente una función fundamental. El hombre crea realidades con el lenguaje, se comunica a través del lenguaje, configura las relaciones con el lenguaje, significa y por lo tanto construye significados con el lenguaje. Y eso es acto de pensar, no es adivinanza. Pero no un acto de pensar del especialista en lingüística. No, es parte de la existencia. Por eso, cuando se empobrece el lenguaje, no solamente se empobrece el pensamiento, sino que también se empobrece la existencia. Y las lógicas dominantes de hoy nos están empobreciendo el lenguaje para empobrecer el pensamiento y para hacer que nos subestimemos, nos subvaloremos, nos transformemos, como nosotros decimos en el IPECAL, en hombres bonsái, en educación bonsái. Lo bonsái está en el orden del día. Todo lo pequeñito, todo lo elegante, todo lo estéticamente armonioso, todo lo efectivo y eficiente, pero en pequeño, sin fuerza, sin impacto. Cuando se habla de sociedad civil, cuando se habla de juegos de la sociedad, cuando se habla de la dinámica de la sociedad civil, sí, pero es una dinámica controlada, es una dinámica en pequeño. Y eso es parte de lo que estoy señalando, que no seamos capaces de reconocer esa realidad en toda su vastedad, en toda su magnificencia, que ha sido el gran reclamo de la filosofía y, por qué no decir, de las últimas, o no de las últimas, de las muchas tendencias en psicología en los últimos 100 años y de la lingüística en los últimos 100 años. Pero la pedagogía no se ha estado enriqueciendo. En circunstancias que los desafíos de la sociedad contemporánea lo están obligando. A menos que terminemos por aceptar que el proceso de formación simplemente tiene que ser uno de los instrumentos adicionales para consolidar lo que se acepta como lo único real posible. Que hasta la crisis financiera de Wall Street aparecía como intocada. Y resulta que sí fue tocada por ellos mismos. ¿Y cómo entonces podemos recuperar el pensamiento? ¿Cómo podemos recuperar el lenguaje? Cuando se nos demuestra que ese lenguaje y ese pensamiento que se pretendía correcto porque se ajustaba a un cierto orden de cosas, ese cierto orden de cosas se rompió y está exigiendo un nuevo lenguaje y está exigiendo un nuevo pensamiento. ¿Cómo instalarlo? ¿Cómo establecerlo? ¿Cómo inaugurarlo? Ese es el desafío
de un pensamiento que no sea simplemente especulativo, sino que sea también propositivo. Propositivo de modos de formar. Esto plantea muchos problemas. Yo quiero solamente resumir uno, porque el interés, como hablábamos aquí, es intercambiar ideas con ustedes. 3 ideas. Son 3 problemas. Que pueden ser de los antropólogos, de los sociólogos, de los políticos, sí, pero que yo aquí los rescato frente a los pedagogos. Primero, aclarar qué significa ser sujeto, porque eso no lo tenemos claro. Creemos que ser sujeto es el hombre que cumple funciones, que cumple roles, y que está en la fuerza del rol que cumple, llámese profesor, ingeniero, médico, arquitecto, que el rol termina por succionar, por atrapar y por hacer desaparecer a ese sujeto. Y tenemos entonces una realidad muy de la sociedad nuestra, que es el sujeto rol. Soy lo que el rol me permite que sea, no al revés, como debería ser. El rol es lo que yo quiero que sea a partir de las condiciones en que se me impone ese rol. Es lo que me lleva a la pregunta, ¿qué es ser sujeto? Porque cuando hablo ¿qué es ser sujeto? Estoy pensando, ¿qué es ser sujeto maestro? Como ¿qué es ser sujeto alumno? ¿Qué es estar en una escuela? ¿Qué significa estar en una institución llamada escuela o universidad? Indudablemente no es lo mismo que estar en una fábrica o en un banco. Pero eso lo tenemos claro, porque no lo tenemos claro. Y no lo tenemos claro porque no tenemos claro el concepto sujeto, que es un gran problema. Segundo, no basta preguntarse qué es ser sujeto, qué es ser humano. Si lo queremos liberar del simple cumplimiento de las responsabilidades que la sociedad nos impone a través de los roles, es necesario también agregar una pequeña complicación que se nos viene dando desde el siglo XIX en adelante. ¿Qué es ser sujeto histórico? Porque aquí tenemos otra palabra. Ustedes todos los días hablan de realidades, que esto no es real, que esto es real, pero todos los días también hablamos de historia. Yo soy un sujeto histórico. ¿Y qué es ser sujeto histórico? ¿Sabemos lo que es ser sujeto histórico? Porque cuando yo hablo de ser sujeto histórico, no estoy hablando de los grandes hombres de la humanidad, estoy hablando del ser sujeto histórico en el aula. ¿Qué significa ser sujeto histórico en la sala de clase? Porque los sujetos históricos no son los filósofos, son las personas de la vida cotidiana. Cuando la Revolución Francesa comienza simbólicamente el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, los que se tomaron la Bastilla no fueron los filósofos franceses, ni los teóricos franceses. Los que se tomaron la Bastilla no habían leído a Voltaire, ni a Rousseau, ni a los enciclopedistas. Habían leído, en el mejor de los casos, los folletines que se han perdido seguramente, salvo los esfuerzos de algunos historiadores de recuperarlo, que se vendían en las esquinas de París. Las 150 o 200 personas que se tomaron la Bastilla son seres anónimos. Pero esa fue una construcción de la historia. Esos individuos que se toman la Bastilla ocurre todos los días, pero no los reconocemos. Ustedes mismos en su propia sala de clase a lo mejor se están tomando la Bastilla y no se dan cuenta que se la están tomando. Para que después vengan los grandes teóricos y decir, usted es un hombre que se tomó la Bastilla, y lo dice 100 años después. Pero no se da cuenta uno cuando se está construyendo la historia. Porque eso es aludir al problema de qué es ser sujeto histórico. Ser sujeto histórico no es ser sujeto en el pasado, no es ser sujeto en el gran tiempo de la historia brodeliana. Ser sujeto histórico es ser sujeto en el presente, pero en un presente que no se agota. No es un presente cronológico, es un presente donde está toda la trascendencia de la especie humana. 2, 3. ¿Qué significa ahora formar a este sujeto que además es sujeto histórico? Porque aquí sí hay un punto delicado. Porque si uno revisa la literatura,
eventualmente sería esta la gran respuesta que tendría que darnos la educación. Pregunto, ¿la está dando? No doy juicio. Pero aquí sí hay un problema que tiene que ver con las dos preguntas anteriores. El hombre es inteligencia, es capacidad de información, también es emocionalidad, también son deseos, también es imaginación, también es intuición, pero sobre todo también es voluntad. Desde esta perspectiva, en que podríamos pensar que se descomponen algunas principales dimensiones del sujeto, que además es histórico, o sea, está relacionado siempre con otros, nunca solo, cabría preguntarse qué discurso actual atiende de manera armoniosa y equilibrada las potencialidades de la condición humana, trabajando articuladamente estas dimensiones. No solo la capacidad de información, no solamente la capacidad del entendimiento analítico, sino también trabajar el deseo, la imaginación, la voluntad. La voluntad quizá una de las dimensiones psicológicas más abandonadas. Y esta voluntad es importante cuando entendemos que el sujeto no solamente está en relación con otro sujeto, sino fundamentalmente, por lo que yo les decía hace un momento atrás, porque el hombre construye y no construye con silogismos lógicos. No construye solo con verdades, sino es capaz de transformar esas verdades en acciones, y esas acciones suponen no solo inteligencia, sino voluntad de hacer. Mondolfo, filósofo italiano refugiado en Argentina, especialista en el pensamiento griego, esto lo he comentado varias veces, no sé si a ustedes, señaló una cosa que yo quisiera rescatar en este marco del comentario, cuando analizando las grandes revoluciones epistémicas del pasado, sobre todo el pensamiento griego presocrático, señalaba que todas ellas habían sido revoluciones volitivas. Este problema de la voluntad tiene una importancia central, no solamente por lo que les estoy diciendo de que la realidad histórica se construye, sino en el propio discurso de la ciencia de hoy. La voluntad tiene una presencia creciente. En el eje Z de Holton, entre otros, es la voluntad, es decir, es la capacidad del hombre, el hombre incluso que construye conocimiento, que ni siquiera está enseñando, de definir su punto de partida. La definición del punto de partida de una investigación no es una deducción lógica, es un acto de decisión que se ha comenzado a rescatar desde la física. Y sin embargo nosotros todavía andamos perdidos, porque no formamos voluntades. Creemos que basta informar a la gente, darle potencia a su capacidad analítica, informativa, en el mejor de los casos desarrollar uno que otra emoción, una que otra intuición, cada vez menos. Porque de esto hace parte algunas cuestiones centrales. La memoria. Si entendemos que la memoria no es solo recuerdo, sino la memoria es el mecanismo para activar lo ocurrido antes, para poder proyectarse hacia el futuro, ahí hay disciplinas que son centrales como la historiografía, pero también la psicología, pero también la lógica. Y cuando uno examina las estructuras curriculares de algunos países, ve que cada vez tienen menos presencia de esto. No hay filosofía, no hay historia, no hay lógica, y cada vez hay menos historia. Porque se trata de acortar la memoria, de empobrecer la memoria. Y estamos en este momento enfrentando colectivos en América Latina desmemoriados. Una juventud desmemoriada. Y una juventud desmemoriada es una juventud que no tiene puntos de referencia a nada colectivo del presente, porque no es capaz de reconocerla, porque no tiene memoria, y al no tener memoria y no tener referentes colectivos del presente, no tiene capacidad de mirar el futuro, y entonces estamos plagados de una juventud escéptica, apática, individualista y narcisista, con una manera de defenderse de su propia pobreza espiritual. ¿Pero qué es el producto de esto? Ese es un tercer problema. Y el tercer problema
¿Qué papel cumple? En el proceso de formación, lo que se ha dado a llamar la conciencia utópica. ¿Pero qué es eso? Si aquí estamos hablando con seriedad, dirán ustedes, no hablamos de magia. Si esto no es magia. El hombre siempre se ha manejado con dimensiones del futuro. A eso alude esta conciencia utópica. Porque si no trabajamos y no potenciamos en cada uno de ustedes la conciencia utópica no es un discurso filosófico, es más bien la expresión de una potenciación de los propios mecanismos psicológicos que están en el hombre. La capacidad de asombro, la capacidad de lo nuevo, la capacidad de inventar, tan vinculada a la conciencia utópica, que todavía no se ha perdido en los lenguajes simbólicos, no se ha perdido afortunadamente en la literatura, no se ha perdido en la pintura, no se ha perdido en la música, etc. Pero sí se está perdiendo en algunas disciplinas. Se está perdiendo en muchas de las disciplinas de las humanidades. Y corremos el riesgo, al perder esta conciencia utópica, de que el hombre sea solo capacidad analítica, solo información procesada, solo eficacia del presente. Y que la ciencia corre el riesgo, por lo tanto, como ya se había advertido en la década de los 30 del siglo pasado, de que la ciencia sea solo tecnología intelectual sin pensamiento. Por lo tanto, corremos el riesgo, si no trabajamos esta potencialidad del ser humano que aquí yo sintetizo en el concepto de conciencia utópica, de quedarnos atrapados siempre en el pasado. Y quedarse atrapado en el pasado no es quedarse en el pasado cronológico. Cuando hablo de quedarse atrapado en el pasado significa quedarse atrapado en lo dado, pero como inamovible. Como que las cosas que tenemos delante son inamovibles y que no hay de otra más que adaptarse a ellas. Y entramos en esa tremenda lógica muy dominante hoy día de la constante adaptación al sistema, que es la máxima expresión de un sujeto que no es sujeto, un sujeto que no está en la historia, un sujeto que se agota en las certezas, un sujeto que no tiene visión de futuro. Y eso contraviene la condición del hombre. Lo contraviene, sí, pero hay lógicas que lo pueden hacer posible. Y ahí hay un desafío de la educación a partir del contexto actual. Y yo esto lo resumo en una vieja frase de una persona muy ajena a nosotros, pero que demostró en su vida lo que era ser capaz de construir, como fue Mahatma Gandhi, que no fue ni epistemólogo ni filósofo, fue un político. Ustedes lo conocen. Él resumió su filosofía en una frase que tendría perfecta pertinencia para la discusión que yo tengo con ustedes en este momento. Al hombre hay que formarlo desde su intrepidez. Y eso nos está faltando. Muchas gracias. Interesante, excelente esta magna conferencia del doctor Semmelman. Sin duda nos deja alguna incertidumbre, particularmente a ustedes, a los jóvenes, como sujetos protagónicos en los procesos educativos. Bien, la segunda parte de esta actividad consiste en la ronda de preguntas y respuestas. Para esto me permito presentar a ustedes al maestro Fernando Cuatepozzo Costeira, quien de manera amable está acompañando al doctor Semmelman.